Hola Peques, espero que estén súper bien el día de hoy. Y bueno, antes de iniciar con nuestra clase, me gustaría darte unos avisos. Para la siguiente semana ya nos vamos a estar viendo 2 veces a la semana para hacer aclaraciones, para contestar algunas dudas, inquietudes que tengan referente a las asignaturas y vamos a abrir ese espacio para compartir nuestros aprendizajes. Así que tenemos una cita los días martes y jueves a las 8 y espero verte ese día. Y bien, vamos a iniciar con nuestra clase y para ello te voy a indicar cuál es el propósito del día de hoy. Vamos a describir las características de la vida cotidiana en el campo y la ciudad en la entidad durante el siglo XIX. Como bien sabes, la semana pasada también vimos algunas características referente a la vida cotidiana del siglo XIX y principios del XX, que tenía que ver justo en la forma en cómo vivían en el campo y la ciudad, eh, cómo se daba acceso a los alimentos, cómo se transportaban. Y bueno, vamos a dar continuidad al tema ahora referente con algunas características que tienen que ver con el transporte, comunicación y electricidad de la época. Ya lo habíamos mencionado en el video anterior, pero aquí vamos a profundizar más sobre el tema. Y vamos a tomar eh, un concepto que tiene que ver con la salud. ¿Cómo era la salud en esa época? ¿Iban al hospital o no? ¿Cómo se curaban? ¿Qué era lo que hacían? Y cómo eran también las fiestas y el entretenimiento de la época. También quiero que por favor pongas mucha atención en toda la galería de imágenes que te anexé, que justo es lo rico de esta materia, que nosotros vayamos observando pues los cambios a través de la historia. Y no solamente con cuestiones que tienen que ver con la política, sino también cómo se ha transformado nuestra ciudad arquitectónicamente y culturalmente a través de la historia. Entonces, pon mucha atención y bueno, vamos a dar inicio. Y bueno, vamos a dar inicio a conocer el tema referente a la comunicación. ¿Cómo era la comunicación en ese entonces? Bueno, pues para comunicarse con parientes, conocidos o socios, la gente usaba la carta o el telégrafo. Recuerda que en la sesión pasada decíamos que, pues, muchas personas del sector de la población, pues, no sabían leer, y justo había personas que se dedicaban a eso. Ese era su oficio, que les leyeran las cartas a las demás personas, porque como bien sabes, pues, había un alto índice de analfabetismo, es decir, que las personas no sabían ni leer ni escribir. Y también se usaba el telégrafo. El telégrafo justo fue inventado por Samuel Morse en 1837 y empezó a usarse en nuestro país en el año de 1851, precisamente en la Ciudad de México. El telégrafo fue por muchos años el medio de comunicación más rápido, ¿sí? En las primeras imágenes que se proyectaron se pudo observar el telégrafo, ¿sí? Más adelante te voy a dar un dato curioso sobre el telégrafo. Y bien, en el año de 1882 se inauguró el primer servicio telefónico con una llamada entre el Castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional, gracias al invento hecho por Alexander.
en 1876, ¿sí? Ahora, pues, tenemos esa facilidad de comunicarnos con nuestros familiares, sobre todo en esta, época que estamos viviendo, con el celular, ¿verdad? Ahora ya tiene, videollamadas, podemos llamarlos, constantemente, pues, en ese entonces no existía esta facilidad de comunicarse. Entonces, llega el primer servicio de telefónico, entonces fue una maravilla, tecnológica en ese momento. Y bueno, te voy a dejar este dato curioso. Ya habíamos hablado anteriormente sobre justo el telégrafo, que es el que está apareciendo en la imagen. Ese es un telégrafo que fue sustituido por el teléfono. Pero, ¿qué significa la palabra telégrafo? Justo se divide en 2 partes. Tele, que significa a distancia, y grafo, escribe o describe. Y de aquí sale el famoso código Morse, que era un sistema de puntos cortos y rayas largas que se utilizaba para enviar un mensaje. Y aquí te anexo el código Morse. Como observas, por ejemplo, la letra A tenía un puntito y una rayita. La B, una rayita y 3 puntitos, y así se iba enviando una serie de mensajes. Ahora, probablemente escuchaste mucho del telégrafo en una película muy famosa como el Titanic, ¿no? Entonces, imagínate, para enviar ese mensaje de auxilio, pues sí se tardaron un poquito, ¿no crees? Y bien, aquí está un teléfono de esa época, nada que ver con lo que tenemos ahora. Ahora nada más con un clic, ¿no? Con nuestro dedito, pues ya podemos comunicarnos. Y este es otro ejemplo de los teléfonos. En ese entonces, pues había una parte circular donde estaban los números y teníamos que girar para poder anotar el número, el teléfono. Lo que hacíamos de repente, porque todavía me llegó yo llegué a observar uno, pues era marcar número por número y debías de tener una supermemoria para aprenderte todos los teléfonos. Ahora, pues nada más buscas fulanito de tal y ya te aparece el teléfono. Entonces, obsérvalo bien, es muy particular y bueno, con esto pues vamos viendo cómo va avanzando la tecnología a través de la historia. Bien, entonces vamos a profundizar sobre el tema del transporte. Durante mucho tiempo la gente se transportaba en carretas tiradas por caballos y mulas, así como en barcos y canías que navegaban por los canales y lagos que aún quedaban en la Ciudad de México. ¿Cómo qué canales y lagos se encuentran actualmente? Pues uno de los más conocidos es el de Xochimilco. Y por otro lado, el ferrocarril fue introducido a mediados del siglo XIX, pero fue durante el gobierno de Porfirio Díaz que nuevas líneas comenzaron a comunicar el gobierno con la ciudad y otros destinos del país como Veracruz, Oaxaca y Puebla. El tranvía y las bicicletas también tuvieron un papel muy importante en el transporte de la ciudad y fue hasta 1903 cuando los primeros automóviles empezaron a llegar a México, pero poca gente podía pagarlos, ya que estos eran traídos de Estados Unidos y pues obviamente era un lujo. Recuerda que había muchas desigualdades entre un sector de la población y otra. Mientras una gozaba de riquezas, de fiestas y de
estos avances tecnológicos, el otro sector era básicamente explotado y vivía en condiciones, pues, desfavorables y, pues, llenos de deudas que incluso se pasaban de generación tras generación. Y por otro lado, tampoco tenían ni siquiera acceso a la educación. Y bien, la electricidad, pues lograr la electricidad que llegara a los hogares y negocios fue uno de los avances más importantes, pero recuerda que esto solamente era en la zona urbana, ya que en la rural, pues todavía no llegaba este alcance de la electricidad y básicamente pues se alumbraban con velas. Y comenzó el impulso a las fábricas con esto, con la llegada de la electricidad y el sector textil. También se construyó una planta de energía eléctrica por medio de dínamos, aprovechando la corriente del río La Magdalena. Sí, por aquí donde yo vivo, en la alcaldía Magdalena Contreras, recuerdas que yo ya te había contado de que visitaras este bosque hermoso, pues ojalá cuando concluya todo esto puedas visitarlo. Y pues justo con los dínamos se generaba esta electricidad. En los hogares se empezó a dejar de lado el uso de las velas y los quinques y comenzaron a iluminarse con bombillas eléctricas. En el transporte, como vimos anteriormente, el uso de tranvía era frecuente y comenzó a modernizarse por tranvías eléctricas en vez de carros tirados por mulas. Ahí está un ejemplo del dínamo y de los tranvías, como puedes observar. Perfecto. Y vamos a dar paso con el siguiente tema. Ahí también hay un ejemplo de una bombilla. Y bien, vamos a explicar en qué consistían las fiestas y el entretenimiento de esa época. Uno de los entretenimientos más famosos en esa época fue justo el cine. El gran invento de entretenimiento a finales del siglo XIX llegó a México e inmediatamente tuvo un éxito rotundo y se construyeron salas donde se proyectaban películas sin sonido y estas películas eran en blanco y negro, donde salían personajes importantes de la época o costumbres populares que en ese momento se realizaban. Y bien, otro de los entretenimientos de la época fue el circo. En 1891 se construyó uno de los más sorprendentes circos del mundo, en el periodo donde hoy están las instalaciones del Teatro Blanquita. Se llamaba Circo Ori. Dentro de él se ofrecían espectáculos y uno de los más relevantes fue la acuática, que convertía su interior en un lago, así como el show del payaso inglés, que era uno de los espectáculos más preferidos de Porfirio Díaz. Cabe destacar que el acceso al circo solamente era para un sector de la población, ya que se consideraba un lujo, ya que incluso se ofrecían hasta banquetes en su interior.
Y bueno, te anexo estas 2 imágenes de lo que es el Teatro Blanquita, uno, de una época pasada y otro de la actualidad. Cabe destacar que, pues, este teatro ya no está en funcionamiento y está abandonado, pero te anexo estas imágenes para que te vayas dando idea de estos cambios que se han dado a lo largo de la historia. Y bien, durante el Porfiriato, el teatro, el cine y los bailes hacían parte de la vida cultural y social de las clases acomodadas en la Ciudad de México. Las clases populares solían acudir a la comedia en las carpas que se montaban en los llanos de la ciudad. También se reunían mucho en las pulquerías y cantinas, y en parques o incluso atrios de la iglesia. Esto era parte de la vida en la ciudad. Y este es un ejemplo de los parques que existían en esa época. Y tenemos aquí una reunión, se reunían todos en el pueblo y tenemos también una pulquería. Mientras en el campo las ferias y las festividades patronales se festejaban, también existían carreras de caballos, peleas de gallos en los palenques, y estas eran actividades que se llevaban a cabo para la convivencia y el entretenimiento. Y bien, ahora vamos a explicar el tema de la salud. Y tú seguramente te estás preguntando, ¿qué tiene que ver la salud con ese río? Bueno, ese río que te he estado mencionando, ¿verdad? Y que quiero que algún día, después de que pase esto, esta situación, pues lo puedas visitar. Pues bien, la mayoría de las viviendas no tenían baño. La gente hacía sus necesidades en basinicas. Sí, en esas donde nosotros llegamos a hacer nuestras necesidades de bebés. Y se bañaban con una cubeta y una jícara. Otros preferían acudir a los baños públicos. En los más baratos, por 5 centavos, el cliente tenía derecho a bañarse con un jabón, zacate y le daban una sábana para secarse. Y bueno, ahora sí, vamos a conectar qué tiene que ver la salud con el río Magdalena Contreras. Bien, en las regiones naturales como Milpalta o la Magdalena Contreras, quienes querían lavarse o lavar su ropa debían ir al río. Estas condiciones provocaban enfermedades, así que los ayuntamientos, además de construir drenajes, prohibieron tirar basura en las calles y que los animales de corral vivieran dentro de las casas. Y bien, justo aquí en la página 117 de tu libro SEP viene un dato muy interesante que tiene que ver con esta situación que estamos viviendo actualmente. Y dice que cuando muchas personas mueren a causa de una misma enfermedad, se dice que hay una epidemia. Nosotros lamentablemente estamos viviendo una pandemia, ¿verdad? Y en el siglo XIX, cuando una epidemia afectaba la capital, nadie salía a la calle, así justo como nosotros lo tenemos que hacer, por temor a contagiarse. Imagínate, en ese momento pues no había tanto acceso a un hospital, ¿verdad? Ni hablarlo. Y este, solo se oía el sonido de las campanas de las iglesias y del carro que recogía, pues, a las personas que llegaban a fallecer por la en ese momento, la epidemia que existía. Y aquí nos habla justo el libro de una de las epidemias, que era el H1N1, que surgió en la Primera
en la primavera del año 2009. Y bueno, pues, cabe destacar, pues, que nosotros estamos viviendo, pues, una situación similar, ¿verdad? Por eso, pues, nos debemos de cuidar mucho en casita. Y bien, con eso concluiríamos el tema que tiene que ver con las características de la vida cotidiana en el periodo del Porfiriato. Era muy importante que nosotros repasáramos el tema, ya que, este, teníamos que conocer, pues, justo estas características para después comenzar con un nuevo tema que tiene que ver con la Revolución Mexicana. Ya en las clases anteriores tú empezaste a trabajar sobre este tema, pero era importante que consolidáramos estas características para que de esta forma nosotros entendiéramos cuáles fueron las causas que impulsaron la Revolución Mexicana. Y bien, te voy a pedir de favor que leas la página 115 a la 121 del libro CEP y subrayes lo más importante. Ya lo vimos en la clase pasada y esta, así que te será mucho más fácil. Y por favor, te pido que respondas las siguientes preguntas que estás observando que están pues ya previamente establecidas en la planeación del día de hoy. Y bueno, espero que te haya gustado mucho la clase del día de hoy. Traté de documentarte lo más posible con imágenes que justo pues en muchas ocasiones no lo tenemos en el momento o tan accesibles. Y bueno, pues ahora tenemos esa oportunidad de explicar y que tú lo vayas observando, ¿sale? Entonces, nos estamos viendo el día de mañana con la asignatura de cívica, ¿sí? Y cuídate mucho, pórtate bien, haz tus tareas y... Ah, espera, antes de eso, por favor, haz pase de asistencia. Bye.